Bienvenidos de nuevo al tema 6 del curso de Química General 2, en el cual estamos viendo el equilibrio ácido-base. En esta ocasión vamos a empezar a ver lo que son ácidos y bases débiles. Empecemos claramente por ácidos débiles. Bueno, antes de empezar debemos tener bien en claro qué es lo que define la diferencia entre un ácido fuerte y uno débil. La respuesta es bastante sencilla y se puede explicar fácilmente con la siguiente imagen. Si vemos en el caso de un ácido fuerte, las moléculas se disocian completamente, a diferencia de un ácido débil, lo cual, como ustedes recordarán, lo vimos en la parte anterior. Y de nuevo, químicamente, ¿qué significa que no haya una disociación completa? Pues por supuesto, esto va a significar que hay un equilibrio dinámico en esta reacción. Como recordamos, esta es una ecuación general para un equilibrio dinámico de un ácido débil y que su constante de acidez o la constante de equilibrio para la disociación ácida es como sigue, donde arriba tenemos los productos y abajo el reactivo, el cual sería el ácido sin disociar. Ahora bien, a continuación les mostraré algunos ejemplos, unos pocos escasísimos, porque la gran mayoría de los ácidos son ácidos débiles, unos cuantos ejemplos bastante comunes de ácidos débiles, como por ejemplo está el ácido cloroso, el ácido fluorhídrico, que es el único ácido de esa serie, de lo que es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, que es un ácido débil. Está el ácido nitroso, el benzoico, el acético, que es el típico ejemplo, el hipocloroso, el cianhídrico y el fenol. Todos estos a la par tienen su respectiva constante ácida, constante de ionización del ácido. Ya todo esto era un brevísimo repaso de lo que vimos en la parte anterior con respecto a las definiciones de ácido débil. No obstante, no hemos visto en ningún punto cómo calculamos la constante ácida del ácido débil, pues por supuesto, como ustedes podrán imaginarse, hay que medir las concentraciones de cada una de las cuestiones en el equilibrio, pero eso se vuelve un poco tedioso, pues las concentraciones, como ustedes habrán visto anteriormente, por lo general son muy pequeñas. Por lo tanto, una forma fácil de realizarlo es empleando el pH, que es de la disolución. ¿Por qué? Porque el pH es un reflejo de la concentración del ion hidronio en la disolución, ¿verdad? Recordemos la definición de pH. Entonces, una forma bastante dinámica de explicar cómo se calcula normalmente la constante ácida de un ácido nuevo o un ácido desconocido es empleando el pH, como vamos a ver a continuación. Supongamos que tenemos una disolución de un ácido débil monoprótico de esta concentración, que tiene un valor de pH de 3,26 en esta concentración. Calcule la constante ácida. Bueno, para empezar el problema tenemos que recordar la ecuación en equilibrio de disociación o ionización del ácido débil, la cual es la que se presenta allí. Es un ácido monoprótico, en otras palabras solo tiene un protón. Dipróticos, tripróticos, polipróticos, vamos a verlo casi al finalizar esta parte, entonces no se preocupen por ello. Primero que nada, vamos a empezar calculando la concentración del H+, ¿verdad? Del ion hidronio, lo cual se realiza bastante sencillo utilizando las reglas de logaritmos. Tenemos el pH, ¿cierto? Recordemos que el pH es el menos logaritmo en base a 10 de la concentración del hidronio. Por lo tanto, para pasarlo a concentración de hidronio, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente: elevar por 10 a la menos pH el valor que ya tenemos. Y entonces eso nos va a dar de una vez, de inmediato, el valor de la concentración del ion hidronio en disolución, el cual en este caso es este valor. Si tienen dudas al respecto, ustedes pueden calcularlo desde sus casas. Posterior a este punto, lo que hacemos
es un cuadro de distribuciones estequiométricas, como sigue a continuación, donde tenemos aquí el ácido débil sin disociar, aquí el protón y aquí la base conjugada del ácido, ¿verdad? Entonces, inicialmente, antes de empezar la reacción, la concentración de ácido es esta, que es la misma que está acá. Por supuesto, según reglas de estequiometría, conforme avance la reacción, se va a ir gastando este ácido, ¿verdad? Conforme se va dividiendo, disociando, ionizando, hasta que llega al equilibrio, que sería acá el valor de cambio. ¿Cuánto ocupa de este reactivo gastarse para llegar al equilibrio? Es muy sencillo, como es un ácido monoprótico, lo que necesita y los factores estequiométricos en todos son equivalentes 1, 1, 1, 1. Entonces lo que va a pasar es que la cantidad del cambio es la misma que la cantidad de ion hidrógeno producida, ¿verdad? Nada más que con un valor negativo. Y la concentración de la base conjugada producida es igual que la concentración del ion hidrógeno, ¿cierto? No hay ninguna novedad allí. Ahora, la concentración final, simplemente lo que se hace es, en el caso de el ácido débil, es que se resta la concentración inicial menos la concentración en cambio. Y para las otras dos concentraciones, solamente 0 más esto, ¿cierto? Tiene sentido. Como yo les he mencionado en las actividades sincrónicas, si tiene sentido, si parece lógico, muy posiblemente es la ecuación correcta o la resolución correcta. Ahora bien, veamos un pequeño ejercicio que vamos a estar ejecutando frecuentemente en los siguientes temas, el cual es el siguiente. Si tenemos un valor cuya diferencia es muy pequeña, si ustedes ven, restar 5,5 por 10 a la menos 4 a 0,20 es prácticamente despreciable, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es simplemente omitir que esto existe, ¿verdad? Porque la diferencia es muy pequeña. O sea, restar esto a esto nos va a dar muy pequeño el valor. Entonces lo que hacemos es que procedemos a despreciar este valor que queda acá. Ojo, únicamente en esta parte de la ecuación. Aquí no podemos despreciar porque nos daría 0 arriba, ¿verdad? Y no tendría sentido. Hay una regla que se utiliza mucho para poder ver cuándo se puede despreciar una cifra o una cantidad, la cual es la que sigue. Si nosotros tomamos la concentración del cambio, que sería 5,5 por 10 a la menos 4, y lo dividimos entre la concentración inicial, y este valor nos da menos de 0,05, que sería el equivalente al 5%, si el valor es más pequeño que eso, se puede despreciar. Si es mayor, no se puede despreciar y tenemos que ejecutarlo, hacer el cálculo tomando en cuenta este pequeño valor. Entonces, si ejecutamos esa variación, vamos a obtener lo siguiente. Esta sería nuestra constante ácida, que si ustedes gustan pueden hacer los dos ejercicios y comparar los resultados desde casa sin despreciar esa cantidad y despreciándola para ver cuál es la variación en el factor de la Ka. Bueno, despreciando el valor nos daría el siguiente resultado para la Ka. Y eso sería todo lo que hay que hacer en el ejercicio para calcular la Ka. Si ustedes notan, es bastante sencilla la ejecución de estos problemas. Continuando, vamos a hablar de un tema que ustedes verán que está acá atravesado básicamente, es el porcentaje de ionización. El porcentaje de ionización es un método para calcular la fuerza relativa que tiene un ácido. Básicamente su fórmula es como sigue, es la concentración ionizada, en otras palabras la concentración del H+, entre la concentración original, en otras palabras la concentración cuando agregamos a la disolución, como en el ejercicio pasado que era 0,020, y la ionizada que era 5,50 por 10 a la menos 4 en el ejercicio anterior. Bueno, como les dije, eso se podría ver también de esta forma.
Si ustedes notan, es un porcentaje más de un cálculo bastante sencillo. Ahora bien, les dejo la siguiente interrogante. Calcule el porcentaje de ionización del ácido del problema anterior. Es bastante sencillo, se los dejo de tarea para que lo hagan ustedes desde casa. Una última pregunta antes de continuar con el capítulo. ¿Ustedes creen que se podrá utilizar este porcentaje para calcular el pH? Bueno, se los dejo como una pregunta en el aire del cual ustedes posiblemente ya pueden argumentar la respuesta rápidamente. Ahora bien, continuando con el tema, ¿ustedes creen que podemos usar la constante ácida para calcular el pH? Pues obvio. Simplemente debemos emplear el método inverso del que vimos en la diapositiva anterior. Si bien en la diapositiva anterior utilizamos esta ecuación para calcular la Ka, para calcular el pH lo único que ocupamos saber es la concentración del ion hidronio, ¿verdad? Después de eso sería nada más aplicar menos logaritmo de base 10 y listo. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente. Se ve sencillo, ¿cierto? ¿Qué les parece si corroboramos esto que acabamos de ver con un ejercicio? Tenemos el siguiente problema, el cual dice lo siguiente. Tenemos una disolución 0.100 mol por litro de un ácido débil monoprótico que tiene una Ka de 2,30 por 10 a la menos 5. Calcule el pH de esa disolución específica. Bueno, ¿qué les parece si nuevamente ponemos la ecuación de ionización del ácido débil y colocamos la fórmula que nos ayudará a resolverlo? En este punto tenemos que recordarnos lo siguiente. Si ustedes ven, nos dan la Ka y la concentración inicial, la cual están acá, no nos dan este valor. Pero si ustedes ven la ecuación, de una vez, de inmediato podemos saber que las concentraciones del H+ y el A- son idénticas. ¿Por qué? Porque no hay un factor estequiométrico adicional en medio. Entonces podemos transformar esta ecuación en la siguiente. Teniendo esta ecuación, ¿qué les parece si nuevamente planteamos el mismo cuadro que utilizamos la vez anterior? Ahora, si ustedes notan, el cuadro tiene algunos cambios adicionales. Por ejemplo, ahora ya no hay valores numéricos, sino que ahora aparecen X de interrogantes. ¿Por qué? Porque ahora no conocemos las concentraciones tras el cambio. Lo que debemos hacer es simplemente colocamos los valores iniciales, como vemos aquí 0,100, 0 y 0, porque esos son los valores iniciales, ¿cierto? Antes de agregar el ácido en agua, antes de que empiece la ionización, y vemos que X equivale al valor de cambio. Como es un ácido monoprótico, entonces no hay problema, no hay que poner un factor estequiométrico adicional. Si aquí se divide 1, se produce uno de este y se produce uno de este, ¿cierto? Entonces lo utilizamos así. Entonces cuando se consume un X sería menos X, cuando se produce un X es X y el otro X, ¿verdad? No hay nada extraño por acá. Entonces el final va a ser igual que como se vio anteriormente, la concentración inicial menos el cambio para los reactivos y la concentración inicial más el cambio para los productos. Entonces tenemos este valor. A continuación, nos vamos a enfrentar con la dicotomía del químico analista, la cual es la siguiente, donde si resolvemos la ecuación que tenemos acá, nos damos cuenta que nos va a dar algo como esto, y que claramente se nota que es una ecuación cuadrática, entonces las cosas se podrían poner un poco engorrosas. Entonces, aquí empieza la dicotomía del químico analista. Tomamos el método matemáticamente correcto y calculamos esta ecuación cuadrática, o lo que hacemos es que despreciamos un valor para así facilitar esta ecuación cuadrática y que solo sea resolver una raíz cuadrada. Bueno, lo que podemos hacer acá es despreciar. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, el valor de la Ka es sumamente baja. Lo que ustedes pueden hacer es que cuando ese valor de Ka es inferior a 10 a la menos 2 o 10 a la menos 3 y la concentración
no es muy baja, por ejemplo esta de acá que es 0.100 mol por litros o 0.50 mol por litros, pueden despreciarlo cuando están esas dos variables en juego, ¿verdad? Entonces, en este caso de este ejercicio, lo que vamos a hacer es efectivamente hacer la despreciación del valor de x. O sea, si ustedes restan esto menos el valor de x, el cual sería sumamente bajo para una concentración de equilibrio acá. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la magnitud de la constante de equilibrio. Entonces tendríamos este valor de ecuación que ya lo vemos, es sumamente sencillo. Acá lo tenemos, cambiamos el valor y nos da que x nos da este valor. Por supuesto, ustedes estarán preguntando en este momento lo siguiente, que es: ¿no es cierto que una ecuación cuadrática cuando se resuelve tiene un símbolo positivo y uno negativo? Pues claro, tiene toda la razón matemáticamente. Físicamente usted no puede tener concentraciones negativas. Por lo tanto, aquí solo se toma la concentración positiva. Es lo lógico. Entonces, este sería nuestro valor de x, que es la concentración del ion hidronio, ¿cierto? A partir de este punto, lo único que hay que hacer es calcular el pH utilizando esta fórmula y nos da un valor final de un pH de 2,82. Si ustedes gustan, pueden hacerlo desde casa, resolviendo la ecuación cuadrática desde su calculadora o utilizando el método tradicional de la fórmula de la resolución de una ecuación cuadrática. Y corroboran este valor y se van a dar cuenta que realmente se puede despreciar ese valor.